Nicolás Russo, que es asesor de planificación y protección financiera, y lo tenemos hoy aquí con nosotros en el aire de Renuevo, y la verdad que es un placer porque hemos hablado en otras ocasiones con Nico, también ha salido en otras radios con nosotros y hoy estamos aquí en el 88.9. Bueno, Nico ha sido columnista de Canal 9, Noticiero y la TV Pública, así que es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo estás? Un placer. Bien, todo bien. Me has llegado a decir siempre joya, nunca taxi, en un momento. ¿Es tu frase lema esa o ese día se te ocurrió nada más? No, siempre arranco cuando me llaman de algunas radios, tengo un lema para arrancar, porque me parece que es clave, es como tirar el ancla. Y yo te lo acabo de robar. Todo y le vamos a... Claro. Te arruiné la presentación. Si querés empezamos de vuelta. Así vos me lo podés decir como si nunca lo grabara. Hoy no le iba a decir, así que está bueno. Bueno, está bien. Bueno, Nico, contanos un poco y presentate con la audiencia de nuestra radio, que todo el tiempo se renueva. Además, nosotros habíamos hablado ya, pero salimos en otra emisora. ¿Quién es Nicolás Russo? ¿A qué se dedica? ¿Colegio? ¿Tipo de sangre? No, tanta información no, pero contanos un poquito, dale. Bueno, tengo 43 pirulos, joya, nunca taxi. Ahí está. Ahí enganchaba la frase, viste que siempre que te venden un auto te avisan que no fue remis ni taxi porque sabes que lo baquetearon a full. Por eso dice siempre joya, nunca taxi. Por eso es la... Está Por perfecto, eso la frase, está te perfecto. van a vender un auto, te avisan que no fue taxi o remis, que si no decís que no lo compro ni lo... Che, me parece que te la voy a robar a esa, Está buena, mira, sí, siempre que hables con alguien está bueno que arranques con alguna frase de aliento, así de... Además que te marque, o sea, como esa frase la dice tal persona, o sea, como que siempre te defina, ¿no? Te contaba, bueno, 43 años, mi hincha es San Lorenzo, mi nene de 6 años, Emiliano, que está en el cole, mi esposa Nati, 41, ella es contadora, y en mi caso yo me dedico ya hace 13 años a lo que es el mundo de la planificación y la protección financiera, que uno diría eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, es una versión un poco norteamericana, es esa figura que uno ve en los programas de Goldman Sachs, donde va el matrimonio al consultor financiero y hablan de la hipoteca, del seguro de vida, del fondo de la jubilación o de retiro, hablan de la educación de los hijos. Viste que uno siempre va a una pareja y siempre habla de sus finanzas con alguien. Claro, sí. Bueno, eso no es ni el abogado ni el contador, sino que es su planificador financiero. Bien. Yo trabajo para una corporación que es muy importante, de 150 años que existe, que tiene estos grandes planificadores que se posicionan para orientar y armar el futuro financiero de una persona o de una empresa. Perfecto. Digamos, de dónde estoy hoy, a dónde quiero terminar, y cómo llego a eso, y qué pasa si pasa algo en el medio, cómo me sostengo económicamente, ahí donde está la parte de protección financiera. ¿Sí? Eso es un poquito la vida de un planificador financiero que planifica lo lindo y protege ante lo feo. Me encanta cómo lo definiste, porque está bueno hacer esta aclaración y que la gente también sepa que estamos contando con la voz de una especialista, ¿no? Porque hablábamos un poquito en esta mesa con nuestros compañeros de lo importante que es la educación financiera y de la falta que hace, porque culturalmente no estamos acostumbrados, ¿no? Además de que venimos de familias que muchas también hicieron lo que pudieron con sus finanzas, porque todo se aprende también en el hogar. Yo creo que vos creés, mejor dicho, y es la pregunta que te quiero hacer, la primera pregunta, que es una cuestión cultural la falta de conocimiento o de educación financiera. Sí, netamente es un tema de nuestra cultura. Como te digo, yo trabajo en una corporación que tiene 150 años de historia. O sea, claro. Hace 150 años de historia que hay una empresa, y no es la única, que se dedica las familias a ir a su planificador financiero a orquestar todo su futuro. Entonces, imagínate, te estoy hablando de una cultura de planificar cada individuo, cada persona, cada empresa, paga honorarios como si fuera el psicólogo constantemente para ir planificando su economía hace 200 años. Claro. Entonces, hay gente que nunca escuchó el término y te dice planificador financiero, ¿qué es eso? Claro. No, y está buenísimo. Es un tema cultural.
Claro, sí, y está buenísimo contar con alguien de confianza para que te asesore en lo económico, pero también yo decía, ¿cómo hacemos para empezar a andar esto de la educación financiera? Porque la escuchamos nombrar, nos suele interesar el tema porque todos manejamos plata y todos tenemos que hacer algo de nuestras finanzas, pero nos cuesta por ahí adentrarnos a esta parte de informarnos, de educarnos, de formarnos financieramente y de romper con las costumbres que ya veníamos o venimos trayendo de nuestra familia, porque bueno, mi papá se manejó así, mi abuelo se manejó así, o mi abuela, y como que se va trasladando eso a las generaciones, ¿no es cierto? Lo que yo te quería preguntar, ¿por qué cuesta tanto hablar del tema plata? ¿Por qué crees que cuesta? Justamente uno de los puntos puede ser porque no tenemos la educación y la ligereza para... No estamos fogueados en ese tema, pero además es como que incomoda, ¿no? Un poco cuando tocas el tema plata, te pone todo medio tenso, no sé cómo explicarte. Sí, creo que antes de ser exitoso en la planificación financiera hay que sortear algo que yo llamo la vergüenza financiera. Ah, vergüenza financiera. Y también yo me crié con abuelos italianos, gente que ellos te auguraban que vos tenías que tener un bajo perfil, que significaba directamente vos no le contás nada a nadie. O sea, nadie, no sale nada de casa, que acá hoy no comimos, que acá no pudimos pagar tal cosa. Claro. Si te ibas de vacaciones, no se podía enterar nadie, ¿no? Porque a veces te roban, porque la vecina del frente es chusma, o sea... Entonces uno no podía conversar de nada de lo que le estaba pasando internamente en su finanza. Entonces se genera una vergüenza, si no lo puedo contar, será por algo malo. Entonces, primero creo que hay una vergüenza, hay una antigüedad familiar de no hablar, no contar, no decir, no preguntar. Si alguien te pregunta, vos le decís que está todo bien. O sea, eran familias de poco hablar, vienen mucho por ese lado. Claro. Después creo que también tiene que ver con, ¿por qué la gente no va al médico? Y porque no es solo un tema de que el médico te va a sacar la ropa y te va a desnudar, y ahí te da vergüenza. Primero eso, o sea, te da esa vergüenza de decir, si me ve y se entera tal cosa, sino que después tengo que traccionar. Claro. Después de que me estudien, después de que me digan, te desnudaste y decís, esta es tu condición, tenés que hacer algo. Entonces, ¿por qué no quiero hablar del tema? Porque me obliga inconscientemente a decir, ¿y no te da vergüenza, Camila, tal cosa? No vas a hacer nada. Claro, es como chocarte con tu realidad, digamos. Y sí. Es como, ¿por qué la gente no se mira al espejo si hay tantos espejos lindos? Claro. Claro, sí, hay gente que no quiere confrontar con eso. Me desmotivo, no me quiero confrontar, o tendría que dedicarle un tiempo al pelo. Entonces la gente que dice, no, es más fácil no mirarse. No, es un horror, señora. Pues nadie, que usted no esté contando lo que le pase, no le va a cambiar la fachada que tiene. Ojo, igual también hay que saber a quién consultar, porque una vez escuché, no le voy a pedir consejos de cómo hacerme rico a un pobre, ¿no es cierto? También hay que saber a quién buscar consejo, ¿no? ¿En quién, digo? Bueno, primero creo que es un tema de que ya te digo, fuimos mudos desde el inicio. Muchos de nuestras familias no se podía hablar, no se podía mencionar. Claro. Mis abuelos te dan un cachetazo si el vecino se enteraba que alguna cosa tuya era trágico, era un tema de privacidad. Primero eso, después ya te digo que es pasar una etapa de vergüenza, de mirarme al espejo, que me desnude el médico y me diga, flaco, ¿qué onda? Después porque tengo que traccionar, y después pasa mucho también porque, como decís vos, no hay mucha gente que me motive o me entusiasma a decir, flaco, ¿me contás la pólvora? ¿Cómo la descubriste? Porque a vos veo que le enganchaste la vuelta a la vida y yo todavía no engancho una. Claro. Entonces también ahí está el hecho de que con la gente que nos rodeamos, y a veces mejor no preguntar nada. Bueno, en ese caso, ¿cómo empezamos a seleccionar a esas personas en quien buscar consejo en cuanto a lo financiero? Porque es una problemática hoy en día muy común, que divide familias, que divide matrimonios, o que genera esas fricciones fuertes, y que si uno no tiene las herramientas es difícil de resolver. Teniendo las herramientas a veces es complicado, imagínate sin tenerlas, cómo se lleva adelante distintas situaciones, tal ¿no? Tal cual, o sea, si no tengo ni idea es imposible, y si teniendo todas las ideas posibles no es fácil en nuestro país resolver las cosas, sin ningún lugar a duda. A ver, yo te diría, en mi caso, yo he crecido porque soy un busca desde que me levanto hasta la que me acuesto. Yo me decir, ¿qué es un busca? Y una persona que todo el día tiene inquietudes, tiene preguntas.
y busca todas las maneras posibles de responder esas preguntas. Che, ¿cómo hago algo mejor? ¿A quién conozco? Y vivo llamando a mis amigos y preguntando, che, se me ocurrió tal cosa, ¿vos se te ocurrió alguna vez? ¿Sabés quién maneja tal cosa? ¿Me quisiera meter en tal área o no conozco de esto? El que busca, dice la Biblia, encuentra. O sea, el que pregunta se le va a responder. El que golpea, pero también lo que está pasando en la gente, que hoy la gente no tiene respuesta, pero tampoco pregunta a nadie, tampoco golpea, tampoco busca, tampoco clama a Dios como para que Dios te diga, pero si a mí no me está pidiendo nada, parece que está hecho muchacho. Yo creo que tiene que ver con ser un busca desde que te levantás. ¿Viste? Una persona inquieta por el profesionalismo, por la mejora, por el desarrollo, eso es lo que hago yo. Perfecto. Después lo que veo es este entorno. Las amistades a veces son buenísimas, pero son amistades, unas pueden ser para ser un buen confidente, poder hablar y contar tus emociones y te sabe escuchar, pero a esa persona le pregunté 2 más 2. Creo que a veces mezclamos los vínculos y esperamos que la otra persona sea Billy Gates, ¿viste? Steve Jobs, todo en uno. Entonces no, a veces hay amistades que son buenos confidentes, son para levantar el teléfono cuando estás en un momento de dificultad y para que te apapuche un poco. Después hay otra persona que puede ser muy buena en ayudarte a desarrollarte, que quizás no sabe a full de administración, pero es una persona de empuje, de emprender, porque puso su negocio, que esa persona quizás en lo administrativo no te va a ayudar, porque es un revuelto gramajo, el tipo hace un desastre y dentro de 5 años cierra el negocio, pero es esa persona que te despeja, te levanta los pies del suelo y te hace activar. Después hay otra gente que a veces pueden ser más apagadas, que no son muy de emprender y también son grandes administrativos y te pueden orientar, no tienen una personalidad de vamos a emprender, pero son esas personas que te pueden decir, che, mirá, mostrame tus números, vos decís, ¿qué número? No tenés un presupuesto, no tengo nada, y te ayuda en su orden. Entonces yo creo que hay que hacerse de amigos de la vida, en infancia, colegio, para salir, pasear, jugar al fútbol, está fenómeno todo eso, pero después tenés que armarte como un equipo de gente que aporte, está el que te aporta el momento de congoja, el que te aporta un desafío de emprendimiento, el que te aporta el orden, y cada uno, y después el que te aporta siempre tu mentor, tu pastor, tu líder, desde lo espiritual. Creo que es difícil, a veces queremos encontrar en nuestra prima Carlota todo. Y sí, bueno, mientras vos me ibas nombrando a estos personajes, yo en mi mente ya iba ubicando, digamos, en mi entorno a cada uno de esos personajes, porque es importante tenerlos presentes, ¿no? Porque a veces nos rodean y ni siquiera sabemos caracterizarlos o ¿cómo te digo? Afianzar esas relaciones. Fuertes. Claro, sí. Sí, tal cual. Por eso la Biblia dice, el gran rey Salomón dice que en el consejo, en la multitud de consejeros estaba la sabiduría. Tal cual. Y cuando él habla de consejeros era que él llamaba personas especialistas en su área. Claro. No es que juntaba a todos futbolistas, vamos a hablar de fútbol. Él traía uno que tenía que ver con la ciencia, otro con el sol, otro con la naturaleza, especialistas en cada cosa, y él se los tenía cerca y les consultaba. A veces los tenemos cerca, pero no tomamos ni un minuto para hacer una pregunta nunca. Tal cual, sí. Bueno, esto de preguntar también nos cuesta mucho, porque ni siquiera nos preguntamos nosotros. Imagínate preguntarle a otra persona, es como que también tiene que empezar por esa introspección de decir, che, ¿cómo estoy llevando mi finanza? Porque hay gente que está en automático, ¿no? Y dice, bueno, cobro, pago deudas, y tiene más deuda que ingreso y no puede nunca enfocarse en invertir, tampoco sabe cómo buscar consejo. Por eso justamente esta charla que me gusta mucho tener con vos para orientarnos un poco, porque como te digo, por ahí nunca se preguntaron, por ahí nunca se replantearon este tema de la educación financiera, pero sí la necesitamos porque es obvio que en la situación en que estamos, que a veces, yo digo, se prioriza más lo urgente que lo importante, y por ahí lo urgente es saldar esas deudas, es comer, es llenar la heladera, pero después hay otras cosas también que son necesarias y que la vamos a ir mejorando en la medida que nos eduquemos, ¿no? Bueno, eso es lo que vos decís, yo lo llamo, como mi nene cuando juega en el colegio, la mancha congelada. Hay un montón de gente que perdió directamente el rumbo, pero más que perder el rumbo, primero perdió el objetivo a donde quiere llegar. Hay personas que directamente hoy no viven para nada, te diría. O sea, no apuntan a nada concreto. Claro. Solo que vos decís es, como dice la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. Claro, sí. O sea, no hay un objetivo. Entonces, cuando no hay ningún objetivo concreto, la persona no va a ahorrar, porque el ahorro implica hacer un esfuerzo, que es vencer esas deudas, vencer esos temores, vencer hoy esto no se come, tengo que tener mucha valentía para decir, hoy no me como
las 3 galletitas que hay, me como 2. Claro. A mí me cuesta. Entonces el ahorro implica un gran esfuerzo, y para hacer ese gran esfuerzo, si vos no tenés una motivación, que hay algo más allá que voy a lograr con ese esfuerzo, y no voy a hacer un esfuerzo para nada. Claro. Creo que la gente perdió muchas veces sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas, ¿entendés? O sea, entonces no apunta a nada. Entonces, por regla general, el que no tiene un objetivo no tiene un ahorro. Bueno, me encanta esto que decís porque yo lo ordeno en estos puntos, ¿no? Primero, pensar qué estoy haciendo con mis finanzas. O sea, si estoy viviendo para pagar deudas o si estoy queriendo levantar un poco más la cabeza y proyectar y decir necesito educarme, necesito informarme. Segundo, buscar consejeros especialistas en el tema, ¿no es cierto? Gente que me sepa aconsejar respecto a las finanzas, porque como bien dijiste, hay para lo emocional, hay para el emprender y hay para la gente que nos ayuda a ordenarnos en este tema. Y por último, o sea, el tercer punto, lo último que estábamos hablando, digo, esto, ponerme un sueño, ponerme un proyecto. ¿Qué quiero hacer? ¿Mejorar la casa? ¿Qué quiero hacer? ¿Invertir en algún lado? ¿Ponerme un negocio? Aunque sea un maxi kiosco, tener como el proyecto en mente y fijarme qué es lo que necesito para alcanzarlo, ¿no? Eso es lo que más o menos entiendo de esta charla, Nico, decime vos. Claro, la vida va en pos de expectativas. Exacto. Aquel que no tiene más expectativas murió. No es un tema cardíaco, no es un tema de un parte médico cuando se muere una persona. O sea, alguien puede, entre comillas, morirse joven o morirse grande. Claro. Nuestro país lo que tiene no es un problema de recursos, un problema que te mata las expectativas totalmente. O sea, la gente sintió que la expectativa es irse fuera de este país. O sea, claro, entendieron eso, un país con tantos recursos bien alineados, somos una potencia. Y los jóvenes que te dicen, no hay expectativa, nada, me voy. Hay recursos, pero bueno, hay que encaminar las cosas, administrar bien para que la gente tenga una expectativa. Y decir, como decís vos, acá uno nos va a motivar diferentes cosas. Alguno va a ser ahorrar para tener para el día de mañana, otro, me gustaría que mi hijo estudie en tal lado, quiero separar un dinero, claro, otro me querré poner un maxi kiosco, otro quiero cambiar el auto. A todos nos mueve algo diferente. El tema es si a usted no lo mueve nadie, tomar el pulso porque está muerto. Exacto. Bueno, algo que decías vos es cierto, lo que los medios de comunicación masivos nos dicen es eso, que la plata no alcanza, que la gente no llega a fin de mes, que el dólar se fue por las nubes. Y yo digo, más allá de las noticias, o sea, porque a la par hay gente que ves que prospera y hay gente a la que le va bien, sí, y ellos viven en el mismo país que nosotros. Entonces, más allá de lo que vemos, más allá de lo que escuchamos, es como vos decís, y me gusta cómo lo alineás con la esperanza, con esto de proyectarse, con esto de tener un pulso, una motivación, porque nosotros, o sea, podemos decir y añadirle más con razón porque somos hijos de Dios, más con razón tiene que haber esa vida, ese deseo de proyectar, ese deseo de crecer, ese deseo de progresar y que sea efectivo en nuestra vida, no vivir estancados miserablemente, ¿no? Con este criterio de la plata no me alcanza, con este criterio de no sé si voy a llegar, no, porque siempre poniendo peros en vez de ver cómo resolver y cómo progresar, porque también tenemos que pensar en los que vienen detrás nuestro, ¿no? En nuestros hijos, en nuestros nietos. Entonces yo creo que está bueno cómo lo planteás y me gustaría que nos orientes un poco cómo empezar a resolver esta relación con el dinero, cómo empezar a resolver esto de las economías, bueno, las finanzas personales primeramente, que es donde uno se quiere enfocar, ¿no es cierto? Buenísimo. Sí, creo que el cristiano tiene que ir por delante. Sí, pasa que también a veces hay cristianos, entre comillas, te digo yo, que no leen la Biblia, como algo, un chiste, ¿no? Claro. Como un payaso que no se ponga la nariz de payaso, no es payaso. ¿Por qué te digo? Si vos lees la Biblia, vos ves que un Pedro encarcelado, un Pedro en dificultad, un Pedro que podría ser prisionero y ir a morir, la oración de la iglesia, el que oren por él lo liberó de esa cárcel. Entonces vos decís, mi situación, aunque yo esté prisionero de esta situación, deuda, lo que sea, claro, le pongo oración y puede pasar como Pedro. Se enseña en la Biblia, dice, es mayor el que está en mí, o sea, Cristo, lo que tengo yo, que lo que está en este mundo. Tal cual. O sea, quiere decir que la potencia está totalmente en mí, o sea, que la dificultad que esté afuera no es mayor la de afuera. Creo que lo primero que hay que hacer es esto de la vergüenza y desnudarse, y eso es primero uno mismo con el espejo. Tengo que agarrar y hacer un presupuesto personal o familiar. Claro. De decir, me va a entrar esta plata, ¿en qué la voy a gastar? Y claro, ahí mismo cuando hago cuenta ya me doy cuenta que no llego a fin de mes, pero por lo menos me estoy mirando al espejo y digo, por más que me peine, no hago magia, claro, pero por lo menos
empiezo a tener esa rutina. Primero eso, hacer ese presupuesto y ver que no llego y reconocer yo cuánto me está faltando para llegar a fin de mes. Claro. Después yo con mi familia individualmente tengo que empezar a pedir ayuda, dejar de hacerme el dandy, viste, que me compré zapatillita, que es un problema que tenemos, un cararrotismo terrible. La gente más pobre a veces es la que más gasta en apariencia. Claro, tal cual. Zapatilla, celular, porque quiere tapar la miseria que está viviendo, lamentablemente. Y todo en cuotas. Tiene una lógica. Claro, sí. Claro, tiene una lógica. O sea, no estoy bien y me tengo que poner algo frente al espejo. O sea, es terrible que tenemos una miseria económica fuerte de no comer, pero encima le agregamos la miseria nuestra de tapar en nuestras realidades. Entonces, si usted hizo el presupuesto y te faltan 20.000 pesos para llegar a fin de mes, hablas con tu tío Horacio, con cualquier persona que administrativamente esté bien, y le decís, tío, mira, a mí no me dan los números, ¿me ayudás a ver si estoy haciendo mal un presupuesto o qué me falta o qué puedo hacer? Y ahí me puedo empezar a reunir con las personas que son creativas, che, se me ocurre, ¿por qué no haces tal cosa? Con el otro que es administrativo, pues empezar a pedir ayuda. Claro, tal cual. A las personas y dejar indicadas. De tapar el tema. Sí. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, yo no pido ayuda. Sí, usted le termina pidiendo ayuda al banco. Claro. Cuando le pide un préstamo, cuando le pide que le refinancie. Y ahí no le da vergüenza. Cuando lo llaman y dicen, señora Camila, acérquese, venga. Y vos le decís, habla más bajo. ¿Va a refinanciar esto? ¿Cómo lo va a pagar? Y vos decís, callate, habla más bajo. O sea, no nos da vergüenza ir a pedir al banco que nos va a destrozar la vida por años. Claro. Y en vez de mandar un mensajito al tío Horacio, a un amigo, vos te pensás que tu amiga no sabe que no llegas a fin de mes, que por más que te pusiste una peluca nueva, una zapatilla nueva, la gente no se da cuenta. Bueno, yo creo que hay que romper esa vergüenza financiera primero. Sí, tal cual. Y además la mentira, la hipocresía, y por eso Dios no obra. Porque Dios da gracia a los humildes, y el humilde que el que te dice no tengo nada, pero encima lo muestro sin problema. Claro, sí. Dios que le da no gracia vive de a gente apariencia. y rechaza a los soberbios. Claro. ¿Qué es un soberbio? Alguien que anda altanero por la calle, y también aquel que anda con zapatillas como que está demostrando algo que no es. Ese quiere ir por la calle y decir, papá, mirá, cuidado, porque a veces entendemos la Biblia para donde queremos. Bueno, la verdad que es muy interesante esta charla, Nico. Yo te quería preguntar, porque vos justamente te dedicás a esto, ¿cuál es el problema más común con el que vienen a tu consejería? Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, si tienen 2 ingresos, si hay un solo ingreso, o cuál es el problema en el que vos decís esto porque, bueno, falta educación financiera y se resolvería fácilmente, es decir, ¿qué es lo primero que una persona tiene que tener en cuenta al momento de empezar a ordenar sus finanzas y cuál es el problema que te traen, por lo general, el más común para resolver en tus asesorías? Bueno, no, la gente generalmente, obviamente, lamentablemente, los ganadores piden ayuda, te diría, cuando no la necesitan. ¿Sí? O sea, no cuando están en un problema, sino que siempre cuando están ahí arriba en la punta del campeonato, che, ¿qué puedo seguir practicando para no bajar al segundo puesto? No la piden cuando están en el segundo puesto. Entonces, el primero que te diría es, pida siempre un consejo antes de pedir una ayuda. Pida consejos. Che, ¿cómo puedo seguir en este ritmo antes de tener que pedir ayuda porque ya bajé de puesto? Eso es lo ideal. Claro. Lo que veo es que hay grandes problemas económicos, entonces la gente se puede quedar con que ese es su problema. No, ese puede ser un problema pasajero. Quizá dentro de un año Argentina está muy bien y el problema económico se resuelve. Lo que veo es que la gente en este ir y venir de la Argentina perdió esas expectativas, este horizonte claro. Entonces te viene una familia y que más allá de sus problemas reales y económicos que hoy tenemos y que van a estar quizás por un tiempo más, no apuntan en conjunto a la nada. O sea, no hay una unidad de objetivos. Claro. Quizás uno, vos le decís, che, si tuvieras $1.000.000 casa, y el hombre te dice, no sé, yo cambiaré el auto, y la otra persona, yo refacciono la casa. Claro, sí. Entonces quizá hoy no tienen ese $1.000.000, pero si lo tuvieran, apuntan a cosas diferentes. O sea, perdieron el rumbo en unidad. Tal cual. Entonces lo primero que tenés que trazar es los objetivos. Chicos, ¿a qué apuntaban cuando ustedes se casaron? ¿Qué vale la pena motivarse y transpirar los próximos 10 años? ¿Para qué? ¿Para llegar a dónde? Y después vemos cómo nos organizamos con esta realidad que tenemos. Pero ¿a dónde queremos llegar? Tal cual. Creo que faltan objetivos en el corazón claros que se perdieron por el desastre que tenemos en nuestro país. Sí, y también algo más que
que me viene a la mente cuando hablamos de esto es esa falta de fe, no solamente por ser cristianos, sino como esa falta de fe de decir, bueno, ¿por qué vamos? ¿Qué vamos a alcanzar ahora? Esa comunicación en la pareja también de tener proyectos juntos, en caso de, bueno, ser un matrimonio, y más con razón si hay hijos detrás, ¿no? Porque ahí es donde también se absorbe todo, porque los niños tienen que tener una educación en las finanzas, me parece también, y es importante que el matrimonio sea el primero en estar comprometido y de acuerdo, como vos decís, no tener una meta uno y otro estar pensando en otra cosa, sino estar en común acuerdo y poder decir, bueno, esto es lo que queremos hacer y aunque no tengamos ahora lo que necesitamos en cuanto a lo financiero, vamos en pos de eso, ¿no? En lo poquito que tenemos vamos a apartar para... Tal cual, dejar de hablar de problemas, que ya los problemas lo hablan los noticieros todo el día. Hablame de a qué apuntan ustedes poniendo a Dios por delante, porque si hay problemas, mira, Moisés en un momento se encontró con que el mar estaba totalmente cerrado y los egipcios venían con lanzas, palo, caballo, todo para reventarlo, y uno diría, bueno, no hay recursos, no tengo más alternativas, y Dios le abrió el mar. Tal cual. En Dios haremos proezas, dice la Biblia. Entonces es importante decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? No, yo quiero llegar a la otra tierra prometida, lo que Dios me dijo, vamos para allá. Pero el mar está cerrado y hay conflicto. El tema es qué quiere Dios para esa familia y si estamos guiándonos detrás de eso y toda la familia encolumnada detrás de ese camino a la tierra prometida. Tal cual. Y no ver y hablar siempre del faraón, viene el faraón, y eso ya lo sabemos. Pero seguime hablando más de la tierra prometida, ¿a dónde querés llegar? Hermoso, me encantó tu reflexión, porque para mí el faraón son los medios de comunicación y esa familia que no progresa ni deja progresar, ¿viste? O esos amigos que no progresa y ni deja progresar, porque vos no podés levantar un poco más la cabeza que ya la están queriendo pisar. Que lamentablemente hay gente así alrededor de uno, ¿no? Y en la tierra prometida son, primero es Dios, a través de su palabra, las personas con las que nos sabemos rodear, que son esos consejeros que nos saben guiar y también uno dejarse guiar, y Dios es ese, ¿no? Abriendo el mar en medio de una situación estremecedora y que parece que ya no hay más esperanza, pero Él va haciendo caminos para que nosotros podamos pisar, ¿no? Una vez un amigo me dijo, se va haciendo camino al andar, y creo que es parte también de esto, ¿no? Cuando uno pone los pies sobre ese proyecto, ese sueño, y va avanzando con fe, primero porque nosotros creemos en Dios, porque esto es una radio cristiana y nosotros somos hijos de Dios, más allá de ir a una iglesia, y segundo porque, o sea, es Él el que nos favorece, es Él el que va adelante nuestro, y ahí, o sea, más que nunca y con más fe y certeza que nunca sabemos que nada puede fallar, digamos, nada puede salir mal, ¿no es cierto? Bueno, pero para eso el cristiano tiene que volver a ser el pueblo del libro, hay que leer la Biblia. Hay gente que se pasa horas en Facebook, horas en los noticieros y la Biblia 20 segundos. Entonces es medio difícil porque esta historia de Moisés no la encontrás en el Facebook, no la encontrás en el noticiero, la vas a encontrar en la Biblia. Exacto. En todo el libro de la escapada y el libro de Éxodo. Entonces el cristiano que está en una etapa de presión, de dificultad, que lo oprimen de atrás, necesita hoy un éxodo. Exacto. O sea, está en una etapa de éxodo hacia la tierra prometida y todo eso lo encontrás en el libro de Éxito. Entonces, ¿qué le puedo decir a un cristiano? Yo leo muchísimo, estoy leyendo casi, no sé, te diría un libro cada 20 días. Wow. Pero el libro de cabecera es la Biblia. Tal cual. Bueno, hablando de la Biblia... La historia de la tierra prometida. Sí. Decime. Ahí está la historia de la tierra prometida. Claro. Entonces hay cristiano que está fenómeno, que usted vaya a la iglesia, cante, toque la pandereta, disfrute, está fenómeno. Pero si usted no lee la Biblia, que es donde le va a explicar qué pasaba a Moisés cuando lo oprimía, cuando la gente decía, los hijos de Moisés, el pueblo, 3,4 millones de personas, Moisés, nos van a reventar, no tenemos más nada, no hay agua, no hay comida, encima se escuchan los caballos del faraón. ¿Y a dónde vamos? ¿Nos quedamos, nos volvemos y hacemos alianza? No, la tierra prometida está para allá, sigamos familia, sigamos con mis hijos, sigamos para adelante. Necesitamos volver a la Biblia. Tal cual. Bueno, yo tenía para cerrar ya el programa del día de hoy, que quedan los últimos minutitos, Deuteronomio capítulo 30, versículo 9, que dice, el Señor te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra. El Señor volverá a
solazarse, dice, contigo para bien, tal como se solazó con tus padres. Es decir, la Biblia nos promete eso, ¿no? Bueno, antes de este versículo hay una serie de normas, una serie de, si obedecemos la palabra de Dios, si seguimos el consejo de Dios, que también son principios que tenemos que tener en cuenta, porque es linda la parte de la bendición, pero hay cosas que cumplir, hay cosas que, como un reglamento que seguir para entonces alcanzar esa bendición, y la palabra dice que también seremos prosperados conforme prospere nuestra alma, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todas estas cosas es importante tener en cuenta, porque sí, todos tenemos problemas en nuestras finanzas y queremos resolverlos, nos surge resolverlos, pero también volver al foco, volver al centro, volver a la palabra y tener en cuenta que hay principios que tenemos que cumplir para que después lo demás se haga por, digamos, se siga la corriente, ¿no es cierto? Como dicen, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas, ¿no? Tal cual, bueno, por eso que hay que buscar la Biblia. Si uno habla de dificultad, no me alcanza. Mira, una vez a Jesús fueron los discípulos diciendo, Jesús, hay un montón de gente acá que te sigue y no hay catering, no nos alcanza. No podemos suplir la necesidad que la gente tiene, los pibitos no están pidiendo de comer. Uh-huh. Y vos decís que haces milagros, y Jesús, bueno, listo, recojan, júntense y oren y hagan esto y lo otro. Digo, lean la Biblia. Uh-huh. Mi única recomendación es eso, es el pueblo del libro. Los pueblos protestantes han sido transformados, han crecido económicamente, todos los pueblos que siempre han buscado la Biblia como un libro de base. Uh-huh. Y a veces buscamos psicología, filosofía barata y zapato de goma, como decía Charlie. O sea, buscamos un montón de cosas que están fenómenas. Yo leo un montón de libros. Claro. Pero vuelque su corazón a la Biblia, yo se lo recomiendo 100% garantizado. Tal cual. Para este momento, el que no lee la Biblia, cocodrilo que se duerme es cartera. Literal. Bueno, gracias, Nico. La verdad que es un placer haber hablado con vos. Nicolás Russo, tenemos en comunicación telefónica, ya cerrando el programa del día de hoy. Él es asesor financiero, ¿sí? Y la verdad que nos dejaste muy lindos consejos, muy lindas reflexiones. Aquí todos atentos en el estudio hemos escuchado, tomado nota de tus palabras, porque bueno, bien decimos, ¿no? En la multitud de consejeros está la sabiduría, y nos hiciste un poco más sabios hoy, así que te agradecemos. ¿Dónde te podemos encontrar? Que necesitan, sí. Bueno, la gente puede ir en mi canal de YouTube, Nicolás Russo, con S, ahí tienen todos los programas que voy compartiendo de radio, o la oportunidad que tuve en Canal 7, en Canal 9, Perfecto. Todo tipo de conferencias, las subo todas de manera gratuita a mi canal de YouTube o mi página de finanzas, Nicolás Russo Planificación Financiera. Perfecto, bueno, cualquier consulta también pueden ir a Nico Russo, que la tiene clara en esto, así que búsquenlo en las redes sociales, Nicolás Russo con S, ¿sí? Así lo pueden encontrar más fácil, porque hay otro Nicolás Russo que es, no sé si concejal o que claro, que lo que vos lo primero que pones es y te aparece otro Nicolás Russo. Ese no es. Bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y esperamos seguir en contacto con vos, Nico, en algún momento. Cuando gusten, Camila. Saludos a toda la audiencia, un gustazo para adelante. Nos vemos, chau.